Para mis padres siempre fue muy importante el hecho de conservar los valores culturales de su comarca, de su región, de modo de que de ellos aprendí la capacidad de trabajar y la tenacidad de los extremeños, así como su profundo sentido de la justicia. Quizás la mejor enseñanza que me han dado. En mi hogar actual, ese aprendizaje nos lo tomamos muy en serio y procuramos mantener y respetar todos los valores y modelos sociales y culturales heredados, los mismos que me llevan a ser incapaz de soportar la injusticia y particularmente la injusticia que se comete contra aquellas personas que son demasiado débiles o no tienen capacidad para hacer oír su voz. Me entristece que durante años ha habido tanta desprotección jurídica y se ha violado tan profundo los derechos fundamentales de un gran número de personas, las más vulnerables, sobre todo en un país que se precia de estar en el centro de la Unión Europea. Supe de una injusticia en un momento profesional y personal en el que me sentía con la fuerza y la seguridad necesaria para denunciar su existencia, la fuerza que me daban mis padres, mis hijos, cuya ayuda agradezco profundamente. No me he sentido nunca sola en este largo camino. Durante estos 8 largos años he contado con la ayuda de tenaces periodistas de investigación, parlamentarios y denunciantes en el seno del mismo Gobierno y a la vez me he sentido apoyada en España e incluso, como hoy, he recibido premios que me confirman que el camino que estoy tomando me llevará a conseguir que finalmente se haga la justicia que busco. Aunque la agencia tributaria en los Países Bajos no desiste en su empeño de frustrar las resoluciones y desestimar todos los casos.